Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes fieles en Antioquia, en el resto de Colombia y en el mundo donde nos ven a través de la señal de Teleantioquia TV en Grande. Estamos en su caso en casa, programa de servicio donde conversamos, donde podemos dialogar de los temas jurídicos sin tanto tecnicismo, sin tantas leyes, normas rebuscadas, para que todos podamos comunicarnos de manera fluida y resolver las inquietudes en materia de distintas áreas del derecho. Ya saben que nos pueden escribir al correo electrónico que aparecerá en pantalla, nos pueden llamar en directo en las líneas telefónicas, nos pueden ver en el canal de YouTube, Teleantioquia, su caso en casa. Allí están todos los programas que hemos emitido. Y quiero compartir con ustedes una excelente noticia. Tanto Su Médico en Casa como Su Caso en Casa, programas que marcan muy bien en el rating. Gracias a todos los televidentes quienes nos ven, tanto en directo como en las repeticiones, quienes nos escriben, nos comentan, nos proponen temas. Estamos siempre en esa comunicación y hay una firma que hace la medición, se llama IVOPE. Y en ese orden de ideas, Su Médico en Casa y Su Caso en Casa, marcando muy bien en el rating, lo cual nos hace sentir muy orgullosos de estar haciendo este trabajo. Dicho esto, entremos en materia. Hay muchas dudas sobre quiénes deben hacer cotizaciones en seguridad social. Cuando hablamos de cotizaciones en seguridad social, estamos hablando de EPS, en algunos casos riesgos laborales, pensiones, ¿correcto? Ya el tema de cajas de compensación, son los empleadores quienes hacen esos aportes obligatoriamente y la ARL se reparte a veces empleador o trabajador independiente. ¿Por qué tenemos este tema hoy aquí? Porque hay unas solicitudes que hace la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP en algunos casos, que es como un brazo de la DIAN y del Ministerio de Hacienda, y hace reclamaciones a varios de ustedes, les han hecho esas reclamaciones, cotice sobre tal monto. Entonces, por eso vamos a dirimir inquietudes sobre esta situación con el doctor Sebastián Betancourt, quien es abogado de la firma Ochoa y Asociados, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, es docente, litigante, consultor. Y este tema es importante, quiénes deben o no cotizar a la Seguridad Social y qué aspectos tener en cuenta con las muy buenas noches. Buenas noches para ti, Juan Carlos, y para todos nuestros amables televidentes que siempre nos siguen en esta sintonía, y un gusto siempre estar acá con ustedes. Efectivamente, en la noche de hoy nos convoca un tema bien interesante en cuanto a la seguridad social de los independientes, y para que también tengamos la oportunidad de abordar un poco, digamos, como todo este revuelo o esta polémica que tenemos en los recientes días en nuestro país, derivado de esta sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dio unas pautas respecto a los pagos de seguridad social de estos trabajadores independientes, si hay que pagarla anticipado o si me la pueden descontar o retener de los honorarios o de la cuenta de cobro que yo facture. Eso es un tema bien complicado, doctor Sebastián, y qué bueno que trae usted nuevos pronunciamientos en materia de jurisprudencia, porque efectivamente esa ha sido una polémica, que entonces el trabajador independiente debe pagar por adelantado, mes adelantado. El trabajador dependiente, mes vencido. Correcto. ¿Cuál sería la diferencia de cara, pues no solamente a la atención, porque la atención se debe brindar, sino de cara cuando el contratista emite su orden de cobro o su factura, en fin, y ahí empieza como una dificultad? En realidad no existe, digamos, un argumento legal de peso que permita hacer esa diferenciación que tú muy bien exponías. Entonces, precisamente a eso va encaminado la última decisión que se ha proferido frente al particular, para que ya, digamos, se ponga en pie de igualdad tanto el trabajador dependiente, al cual, digamos, se le cotiza mes vencido, en cambio que el trabajador independiente debe cotizar mes anticipado a efectos de que pueda recibir el pago de sus honorarios. A ver, doctor Sebastián, si le entendemos, y adelantándome un poco a lo que dice la sentencia, porque no la conozco, usted no nos va a explicar, es que sí encuentra una desigualdad. Porque el que paga mes vencido, digamos que ya laboró, ya tuvo, digamos, el servicio. Ya causó su salario, ya causó, esa es la explicación. Mientras que el independiente está pagando por un servicio en salud que no sabe si en ese trabajo o ese contrato va a durar 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. Entonces, la carga de la seguridad social para el independiente, que es el 100%, porque el independiente lo paga todo. Completamente. Distinto al empleado, que el empleado tiene unos descuentos, o sea, le descuentan un porcentaje. Una cuarta parte un 30% más o menos. Entonces, sí, es interesante lo que usted plantea para los trabajadores independientes y mirar a ver cómo es el tema. Efectivamente, esto, digamos, es una discusión que viene ya de tiempo atrás, puntualmente con el último Plan Nacional de Desarrollo, una ley del 2015, que allí entonces estableció que el Gobierno Nacional debería reglamentar la modalidad o la forma en la cual el independiente pueda cotizar o pagar su seguridad social a mes vencido, o más puntualmente,
permitirle que el contratante, o sea, la empresa a la cual se le está prestando ese servicio, ella pueda automáticamente deducir la seguridad social a partir de la factura o cuenta de cobro que pase el respectivo contratista. Sin embargo, estamos ya en el 2018, ya casi a mitad de año de este 2018, y a la fecha, pues el gobierno nacional no ha reglamentado esta ley. Entonces, se promovió una acción de cumplimiento para darle efectivamente materialización a esta ley, y lo que concluye el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que se le da al gobierno nacional 4 meses para que proceda a proferir el respectivo decreto reglamentario en el cual se adopte este cambio y se compagine la labor de cotización del trabajador dependiente con la del trabajador independiente. Usted sabe, doctor Sebastián, que el derecho es dinámico y en esa dinámica pueden surgir muchas propuestas que pueden convertirse más adelante en hechos tangibles. ¿Será posible, y esto es simplemente una hipótesis, que los trabajadores independientes que cotizan a la Seguridad Social puedan tener algún grado de acompañamiento solidario por parte del empleador para repartir un poco las cargas y no asumir el 100% el trabajador independiente del pago de la Seguridad Social? Eso debería ser un avance importante si se da. Es un tema, digamos, bastante complejo esa propuesta o esa hipótesis, en la medida en que eso nos llevaría, digamos, a trastocar uno de los pilares de la seguridad social en este momento, y es definir las calidades de quienes son afiliados y aportantes. Y, digamos, hasta ahora tenemos muy claro que el trabajador independiente prestador de servicios, en virtud de un contrato de prestación de servicios que percibe no un salario, sino que percibe unos ingresos o emolumentos llamados honorarios, él está obligado a cotizar de manera independiente y total toda su seguridad social, porque él presta una labor bajo su completo riesgo y bajo su completa administración y bajo su completa autonomía. Entonces, digamos que esa es como la finalidad, la filosofía, la norma, al exigir que ese trabajador independiente prestador de servicios, no sometido a la subordinación laboral típica de un contrato de trabajo, asuma todo el riesgo y todas las obligaciones propias de la seguridad social. Mejor dicho, esa hipótesis que acabamos de plantear aquí requeriría un cambio estructural bastante grande. ¿Quiénes deben cotizar a la Seguridad Social? Bien, hay principalmente dos grandes tipos de afiliados y de aportantes a la Seguridad Social. Principalmente tenemos los trabajadores dependientes, y allí, digamos, englobamos dos categorías de personas. Los trabajadores que están trabajando, valga la redundancia, en virtud de un contrato de trabajo propio regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, o los trabajadores oficiales que son vinculados por entidades públicas mediante también contratos de trabajo de derecho privado del Código Sustantivo del Trabajo. Y aquí también caben los servidores públicos, que son aquellos funcionarios, por ejemplo, de libre nombramiento y remoción o de carrera, que son nombrados en virtud de una resolución, un acto administrativo. Ellos, en virtud de que están sometidos a una relación laboral típica y propia, con toda la subordinación propia de la relación laboral, pues son afiliados, digamos, obligatorios a la Seguridad Social. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de nosotros, como los profesionales liberales, sean abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, entre otros, ellos, digamos, tienen la categoría de trabajador independiente, porque, digamos, como su trabajo es esencialmente, eminentemente intelectual, entonces ellos asumen todos los riesgos y las contingencias y las obligaciones propias de su labor, del ejercicio, pues, profesional de su vocación. Y en ese orden de ideas, la ley los ubica como aquellos trabajadores independientes vinculados por contratos de prestación de servicios, en los cuales ellos ejercen plena autonomía técnica, administrativa, financiera, logística, y asumen todo el riesgo propio de la actividad, recibiendo una contraprestación no de salario, sino de unos honorarios, y sobre esos honorarios es que se debe hacer la respectiva cotización al sistema de seguridad social integral. Estamos con el doctor Sebastián Betancur hablando sobre quiénes están obligados o no al pago de la seguridad social, las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que nos llamen en directo y compartan con nosotros sus inquietudes. Todas las preguntas son válidas en este tema de seguridad social, así que no se preocupen, no, que no voy a preguntar tal cosa que me da pena, no les dé pena, que para eso estamos aquí, por eso hablamos de un diálogo tranquilo. Que me quedé pensando en lo que usted decía sobre si el independiente le deben pagar la seguridad social mes vencido. Para lograr ese control, entonces, la propuesta que hay, según esa sentencia, es que entonces quien vaya a contratar al independiente le descuente después del pago la seguridad social y lo afilie. Es correcto, eso fue lo que, digamos, estableció a grandes rasgos el último Plan Nacional de Desarrollo, esta ley del 2015, la 1735, sino que eso, digamos, no basta con que lo diga el legislador, porque digamos que el legislador habla, o las leyes del Congreso hablan, digamos, en términos muy macro, todavía muy elevados. ¿Quién aterriza esas leyes? Ya el Gobierno Nacional, cuando las reglamenta por vía decretos. Entonces, digamos que la idea central
en todo esto es que sea ese mismo contratante el que, digamos, el que disfruta ese servicio personal prestado, el que retenga de la respectiva factura o que retenga de la respectiva cuenta de cobro el valor correspondiente a la seguridad social. Digamos que, como lo exponemos acá, parecería sonar muy fácil, pero lo más probable es que eso va a llevar o va a implicar el desarrollo de una nueva planilla integral de liquidación de aportes para que sea entonces este contratante el que haga los aportes, porque esta planilla o estos aportes no se podrían pagar por una planilla de empleado, porque no es un empleado, ni podría pagarse, digamos, por vía de una planilla de independiente, porque, digamos, no la está haciendo directamente el contratista, sino que sería el contratante como tal, entre comillas, el empleado, ¿cierto? Pues hacemos la salvedad que no es una relación laboral. Entonces, esta planilla, pues, indiscutiblemente va a tomar su tiempo de reglamentación, de pruebas, porque, digamos, es un producto técnico de software, muy probablemente, pues, de acuerdo, pues, como a la experiencia que tuvimos con la pasada reforma tributaria, porque como allí se establecieron unos beneficios tributarios, esos beneficios tributarios afectaban la seguridad social y para poder acceder a esos beneficios se tuvo que desarrollar una nueva planilla igualmente y esa planilla se demoró un tiempo considerable para la transición y para poderla aplicar. Entonces, inclusive muchas empresas no pudieron acceder a esos beneficios o personas naturales también por la falta de la planilla. Entonces, por la logística pues, y por el desarrollo propio tecnológico de dicha planilla. Entonces, la idea es que el gobierno nacional, ojalá, digamos, el actual gobierno que tenemos, a pesar pues, de que ya le quedan unos escasos meses, digamos, de régimen todavía o de vigencia, pues en lo posible hagan el esfuerzo por hacer esta reglamentación que beneficiaría a miles o millones de colombianos que devengan su sustento de estos contratos de prestación de servicios. Vamos a atender televidentes. Lucía, desde Risaralda, buenas noches. Lucía. Bueno, se cayó la llamada. Cuando un independiente no le muestra la planilla de pago de seguridad social a quien lo contrató, esa persona que lo contrató le puede decir, yo no le pago hasta que usted me muestre la planilla. Eso es muy usual. Es correcto y efectivamente, digamos, ese contratante, esa empresa hace bien, digamos, en retener el pago porque le corresponde a ella verificar que efectivamente ese contratista independiente esté efectuando sus aportes a la seguridad social integral, o sea, salud y pensiones mínimamente. Esto en razón de que, digamos, a que digamos, los mismos contratantes se conviertan también en un mecanismo de control a la elusión y a la evasión de los aportes a la seguridad social por parte de los independientes, y no solamente deben verificar que digamos, se haga la cotización y la afiliación a la seguridad social, sino que la base sobre la cual se cotizó corresponda efectivamente a lo que la ley establece respecto de sobre qué monto de dinero debo yo efectuar mi respectiva cotización a la seguridad social. Vamos con Francisco desde el barrio San Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, muy contentos de estar con ustedes, los televidentes, participando, la razón de ser de este programa. Su pregunta, por favor, don Francisco. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me dan ustedes con este bello programa. Lo que sucede es que yo presenté la documentación a Colpensiones por una demanda, ¿sí? Lo que me dijeron es que en 4 meses me dan la solución. Y ya más de 4 meses y Colpensiones no le ha dado respuesta. No me ha dado respuesta, correcto. ¿Ya acudió al derecho de petición? Sí, señor. ¿No le han respondido? No, el derecho de petición lo hice cuando entré la documentación. Pero ya después de los 4 meses no ha hecho no ha acudido a ninguna otra acción. No, señor. Acuda nuevamente o al derecho de petición o a la acción de tutela, pero que sea el doctor Sebastián Betancourt quien nos dé más luces frente a lo que nos plantea el televidente. Si han transcurrido más de los 4 meses pues, que Colpensiones tiene para resolver estas solicitudes pensionales, digamos, una primera oportunidad es que usted vaya y se acerque a Colpensiones y consulte por el estado del trámite. Muchas veces puede ser que ya la resolución ya fue proferida, pero digamos está en el proceso de notificación y si usted va y se acerca, pues se la notifican de una vez. Personalmente. Exactamente, de manera personal. Ahora bien, si han transcurrido más de esos 4 meses y en Colpensiones le manifiestan que todavía está en estudio su caso y demás, y si digamos detrás de esa demora en reconocerle a usted su derecho pensional se puede establecer, se puede acreditar, probar un perjuicio irremediable, un daño irreversible a su salud, a su vida, a su integridad personal, porque digamos sería su única fuente de sustento y usted se encontrara en este momento desempleado, allí digamos sería procedente la acción de tutela para digamos forzar, obligar a Colpensiones a que
a que no necesariamente a que le falle a favor suyo, a que le resuelva a favor suyo, sino forzar u obligar a Colpensiones a que resuelva de fondo la solicitud pensional que usted elevara ya hace 4 meses. Y eso que ya Colpensiones está más ágil Sí. resolviendo esos temas. En nuestra experiencia hemos visto que Colpensiones está demorando un mes, mes y Uno, 2 medio, meses. 2 meses máximo para Sí, resolver va este bien, tipo de ¿para qué? solicitudes. Es muy Las ágil, cosas ¿para buenas qué? hay que decirlas Desde también. luego que sí, ella es una institución muy organizada ya. Pasemos a otro tema. Resulta que algunos pensionados dicen, pues están pensionados y dicen, me salió un contratico, quiero trabajar, y entonces la pregunta recurrente, ¿debo volver a pagar seguridad social siendo que estoy pensionado? Ayúdenos con esa respuesta. Muy interesante tu pregunta, Juan Carlos. Es una pregunta que lo tienen no solamente pensionados, sino que es una pregunta que tienen, por ejemplo, también empleados que tienen un contrato de Correcto. trabajo, por ejemplo, también. Y la respuesta que debemos dar tajantemente es que sí, efectivamente, a pesar de que yo tenga la calidad de trabajador dependiente con un contrato de trabajo, o que nuestro amable televidente tenga la calidad de pensionado y, digamos, se consiguió por allí en virtud de su profesión, de su conocimiento, de su disciplina. Una asesoría. Un contratico de consultoría, de prestación de servicios, en fin. A pesar de que él ya se encuentre pensionado o que sea un empleado en otra empresa, él no puede llevar, por ejemplo, la copia de la seguridad social o la planilla de Como seguridad pensionado. social como pensionado o como empleado. Claro. Inmediatamente, digamos, el contratante debe decirle que no, porque al tener la calidad independiente está inmediatamente obligado a cotizar, en este caso, solamente en salud si se trata de un pensionado. ¿Por qué? Porque Y las riesgos laborales calidades, tal vez también. desde luego, las calidades de pensionado o de trabajador dependiente no son incompatibles con la calidad de trabajador independiente prestador Claro. de servicio. Eso es bien importante porque si usted es pensionado, quiere volver a trabajar o tiene otro trabajo de asesorías, cotice la salud y los riesgos laborales por lo menos, porque es otra circunstancia distinta y el otro empleador no va a asumir los riesgos que ocurran No, y derivados de una incapacidad o con otra situación, doctor Es, Sebastián. digamos, la verdadera implicación preocupación. detrás de esto, ¿cierto? Porque yo estoy prestándole un servicio a un tercero por allá en virtud de un contrato de prestación de servicios y sufrí un accidente de trabajo en virtud De ese oficio. como tal o de esa asesoría o consultoría que yo estaba prestando. Si voy a mi ARL del empleador, la ARL inmediatamente va a objetar rechazar. o va a negar la atención del evento. ¿Por qué? Porque no ocurrió con causa o con ocasión de la relación laboral en virtud de la cual está afiliado a riesgos laborales. Y pongamos el otro escenario para pasar con el televidente rápidamente. Y si esa persona sufre un accidente que le puede dar, por ejemplo, una situación de invalidez, no le puede reclamar ya el mismo fondo que lo pensionó por esa invalidez. sí. O sea, es otra Correcto, circunstancia sí. y ese trabajador va a querer que ese empleador le responda. Y entonces Ya él no le va a miraríamos decir, no es ese que como usted es pensionado, ya no tiene derecho. Entonces son muchas circunstancias. Son muchas circunstancias, por lo tanto, digamos, no es aconsejable el omitir o el abstenerse de hacer esta cotización a salud y máxime pues cuando está la UGPP rastreando todas estas personas que están eludiendo o evadiendo los aportes a la seguridad social independientemente de su calidad de pensionado, de trabajador independiente. Vamos con Juan Diego. Juan Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. Acá hablando de estos temas que hay que tener en cuenta todo eso de la seguridad social para no dar, como dicen por ahí, hay un dicho que dice no dar papaya. Es se puede correcto. meter en problemas. ¿Cuál es su inquietud, por favor? Sí, buenas noches. Disminúyale un poquito el volumen al televisor o disminúyalo todo y vamos a dialogar por el teléfono para que podamos comunicarnos mejor, por favor. Claro que sí. Listo. Ya lo Vea, hizo. mi inquietud es la siguiente. Resulta que yo nunca coticé como dependiente, jamás. Pero ahora, como profesional, estoy vinculado a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. Correcto. De la edad de 54 años, es decir, hace 3 años. Mi inquietud radica en el hecho de que si yo estoy obligado a pagar por concepto de pensión o solamente salud y ARL, porque es que ya con la edad de 57 años sí debo cotizar pensión. Esa es una muy buena pregunta y el doctor Sebastián le va a decir por qué es importante tener en claro esa situación. El tema o el aspecto relativo a, digamos, a eximirse, salirse de la obligación de cotizar a pensiones opera siempre y cuando para el momento en la entrada en vigencia del sistema pensional actual, que estamos hablando del 1 de abril del 94, la persona tenía unos rangos de edad de 55 años para los hombres o de 50 para las mujeres. En esas circunstancias, sí, digamos, no estaría la persona obligada a cotizar a pensiones, pero en el ejemplo que nos expone nuestro querido televidente, hay que decirle que efectivamente sí está obligado a cotizar tanto a pensiones como a salud, ya al momento en que se alcance,
la respectiva edad pensional, pues dependiendo en el régimen en el que se encuentre, podrá optar o por una indemnización sustitutiva o por una devolución de saldos, o si eventualmente la persona pues considera que todavía tiene, digamos, como la fuerza de trabajo para seguir cotizando hasta que alcance las semanas un capital mínimo que le permita pensionarse. Y suponiendo, complementando lo que dice usted, doctor Sebastián, que este televidente no tenga la densidad de semanas y dice, pues yo tengo 57 años, de pronto tengo las semanas, no me voy a pensionar, pero tiene que tener en cuenta que hay contingencias como la invalidez. Y entonces ahí que van a revisar si en los últimos 3 años cotizó al menos un año, 50 semanas. Entonces mire, doctor Sebastián, que el pago de la seguridad social es muy importante. No, digamos, el llamado a nuestros televidentes es que no vean la cotización a la seguridad social como un gasto de no retorno, como digamos un desperdicio de dinero. No, en realidad detrás de la seguridad social, detrás de esa cotización, hay un gran número de prestaciones económicas y asistenciales a las cuales tenemos derecho, dado el caso de que se materialice una contingencia de invalidez, como nos decía Juan Carlos, o una contingencia de muerte, o el pago de incapacidades, por ejemplo. Entonces, es muy importante no desatender esta obligación por el bienestar propio y de nuestras familias. Así como pagamos una póliza de vehículo, paguemos también la seguridad social, que son nuestros aspectos para protegernos, que es la vida y es obviamente nuestra salud. Vamos a una corta pausa y ya regresamos hablando de quiénes deben pagar seguridad social. Bueno, hoy estamos hablando sobre quiénes deben cotizar a la seguridad social, a EPS, riesgos laborales, pensiones. Algunos tips importantes para recordar, para que tomemos atenta nota. Cualquier persona que preste servicios personales en virtud de un contrato de prestación de servicios está obligado a cotizar a la seguridad social como independiente. El independiente debe cotizar sobre el 40% del total de honorarios percibidos en el respectivo mes, sin que dicha base sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. El trabajador independiente debe aportar un 16% para pensiones y un 12.5% para salud. La cotización a riesgos laborales dependerá de la clasificación del riesgo que la ARL le dé a su actividad profesional. Si el trabajador independiente no hace aportes a la seguridad social, puede ser objeto de requerimientos por parte de la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP. Hay que esperar la reglamentación del Gobierno Nacional respecto de obligar al contratante a que haga la retención para el pago de los aportes de la seguridad social de su contratista independiente. Y vamos con más televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches, con Luis Ernesto Joven Cuellar de Neiva, Huila. Gracias a la gente de Neiva que ve este programa. Su inquietud, por favor. Yo soy pensionado por discapacidad laboral va a ser 3 años. Correcto. Mi pregunta es, siendo yo por discapacidad laboral, si yo pueda volver a trabajar como prestador de servicios. Una excelente pregunta, porque a veces se piensa, doctor Sebastián, que la persona que tiene una pensión por discapacidad sale del mercado laboral, y no en todos los casos es así, doctor Sebastián. No siempre, efectivamente, desde que el estado de salud le permita a nuestro televidente pensionado por invalidez desempeñarse en una determinada área del conocimiento, una determinada área profesional o disciplina, él lo puede hacer, solamente que en este caso lo hará en calidad de trabajador independiente, y a pesar de ostentar esa calidad de pensionado, como decíamos unos minutos atrás, pues este señor deberá entonces hacer su aporte inclusive a salud y a pensiones incluidos, en razón a que como su pensión de invalidez va a ser revisada cada 2 años, es posible que si su estado de salud mejora, pues la pensión de invalidez se le levante y pueda recuperar su capacidad laboral. Y esto en razón de que de pronto cuando la persona alcance la edad para pensionarse por vejez, se puede hacer un comparativo para saber cuál de las 2 pensiones es más beneficiosa y optar por la que le resulte más favorable, desde luego. Muy buena esa aclaración, precisamente porque resulta que algunas personas con pérdida de capacidad, es la pérdida de capacidad para ciertas situaciones, pero no para otras, porque tiene otras posibilidades de trabajar. Pero bueno, ya esto será tema de otros programas. Esto se nos fue el tiempo. Doctor Sebastián Betancourt, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, y a todos nuestros amables televidentes que siempre nos acompañan fijos en nuestro estimado programa. Gracias por tantos seguidores que tenemos en las redes sociales, en el canal. Gracias por la confianza. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz día para quienes nos ven la repetición, feliz noche para quienes nos ven en directo. Gracias.